Hola, mi nombre es Esmeralda Morales Unún. Soy estudiante del Instituto Tecnológico de Tijuana de la carrera de Ingeniería Industrial. Y pues en este video hablaremos sobre el tema gráficas de control por atributo de la materia control estadístico de la calidad de la unidad 3. Bueno, mi número de control 1721-3268. Soy del cuarto semestre del grupo Y. Y pues este video es para acreditar la materia del profesor Juan Morales. Bueno, acá tenemos que es una gráfica de control. Bueno, vemos que una gráfica de control pues nos indica cuando su proceso está fuera de control y le ayuda a identificar la presencia de una variación por causas especiales. Por ejemplo, cuando está presente la variación por causas especiales, su proceso no es estable y es necesaria una acción correctiva. Las gráficas de control grafican sus datos del proceso en secuencia ordenada por tiempo. La mayoría de las gráficas de control incluye una línea central, un límite de control superior y un límite de control inferior. La línea central representa la media del proceso. Los límites de control representan la variación del proceso. Aquí tenemos un ejemplo donde vemos que el límite de control superior, pues es la parte de arriba, la línea central, que es lo que vemos acá, y el límite de control inferior, que es la línea de abajo. Como vemos, los puntos que caen aleatoriamente dentro de los límites de control indican que su proceso está bajo control y presenta solamente una variación de causa común. Los puntos que caen fuera de los límites de control o muestran un patrón no aleatorio indican que su proceso está fuera de control y que está presente una variación por causas especiales. Acá tenemos un ejemplo de ello. Igual, cuando utilizar gráficas de control, pues se pueden utilizar para demostrar si su proceso es estable y consistente a lo largo del tiempo. También es un proceso estable, es aquel que incluye solamente variación de causa común y no tiene ningún punto fuera de control. También para verificar que su proceso es estable antes de realizar un análisis de capacidad. Un análisis de capacidad pues es válido únicamente cuando se realiza en un proceso estable. Se puede utilizar también para evaluar la eficacia del cambio de un proceso. Con las gráficas de control es fácil comparar cambios rápidos en la media del proceso y cambios en la variación del proceso. También es utilizada para comunicar el desempeño de su proceso durante un periodo de tiempo específico. Vemos que los límites de control de su gráfica de control representan la variación de su proceso y le ayudan a indicar cuando su proceso está fuera de control. Los límites de control son las líneas horizontales ubicadas arriba y debajo de la línea central, que se utilizan para determinar si un proceso está fuera de control. Los límites de control superior e inferior se basan en la variación aleatoria esperada en el proceso. Por opción predeterminada, los límites de control de Minitab se muestran en tres desviaciones estándar arriba y debajo de la línea central. Por ejemplo, en esta gráfica hay dos puntos que se encuentran por encima del límite de control superior. Estos puntos fuera de control indican que estos subgrupos están arriba de lo esperado. Acá tenemos el ejemplo donde acá está el límite de control superior y el límite de control inferior. Y vemos estos dos puntos que pues están arriba de lo esperado. Los límites de control contra límites de especificación. Vemos acá los dos tipos de límites de control y de especificación. Es importante no confundir los límites de control con límites de especificación. Los límites de control se basan en la variación del proceso y en cambio los límites de especificación están basados en los requisitos del cliente. Un proceso puede estar en control y aún así no es capaz de cumplir con las especificaciones. En lo que es la línea central en una gráfica de control, pues vemos que la línea central de su gráfica de control representa el promedio de su proceso verdadero.
no necesariamente el promedio deseado de su proceso. La línea central es la línea de referencia horizontal en una gráfica de control, que es el valor promedio de la característica de calidad graficada. Utilice la línea central para observar cómo actúa el proceso comparado con el promedio. Si un proceso está bajo control, los puntos varían de manera aleatoria alrededor de la línea central. Como habíamos mencionado, la línea central pues tenemos un ejemplo, pues es esto, la parte de acá, en lo que está en el centro. Okay. Vemos también la variación por causas comunes y la variación por causas especiales. En cualquier proceso ocurrirá en forma natural cierto grado de variación. Vemos otras causas como la variación por causas comunes es una variación natural o esperada en un proceso. La variación por causas especiales es una variación no esperada que se deriva de ocurrencias poco comunes. También es importante identificar y tratar de eliminar la variación por causas especiales. Los puntos fuera de control y los patrones no aleatorios en una gráfica de control indican la presencia de una variación por causas especiales. Acá tengo un ejemplo sobre variaciones por causas comunes y por causas especiales. Como por ejemplo, acá tenemos el ejemplo de un proceso de hornear un pan. Las causas de común de variación serían el termostrado del horno permite subir y bajar la temperatura gradualmente. Y la causa especial de variación, pues al cambiar la temperatura del horno o abrir la puerta del horno mientras se hornea, puede hacer que la temperatura fluctúe innecesariamente. De igual manera, tenemos un ejemplo de registrar información de contacto del cliente, pues donde su causa común de variación, que un operador experimentado comete un error ocasional. Y la causa especial de variación, que se podría decir, un operador sin entrenamiento, nuevo en el empleo, comete numerosos errores de ingreso de datos. Para el ejemplo de moldeo por inyección de juguetes de plástico, como causa común de variación tenemos que son ligeras variaciones en el plástico de un proveedor, resultan en la variación menores en la resistencia de los productos de lote a lote. Y como causa especial de variación, pues cambiar a un proveedor de plástico menos fiable lleva a un cambio inmediato en la resistencia y consistencia de su producto final. Pues acá tengo dos ejemplos de variación por causas comunes contra variación por causas especiales. Aquí tenemos las dos diferencias de variación por causas comunes y causas especiales. Prueba para detectar causas especiales en las gráficas de control. Está lo que es la prueba 1, que es un punto más de 3 con respecto a la línea central. La prueba 1 evalúa la estabilidad del patrón de variación. La prueba 1 provee la evidencia más contundente de falta de control. Si los pequeños cambios en el proceso son de interés, se pueden utilizar las pruebas 2, 5 y 6 para complementar la prueba 1 para crear una gráfica de control con mayor sensibilidad. Tenemos lo que es la prueba 2, que nos dice que 9 puntos consecutivos en el mismo lado de la línea central. Esta prueba evalúa la estabilidad del patrón de variación. Si los pequeños cambios en el proceso son motivo de preocupación, se puede utilizar la prueba 2 para complementar la prueba 1 y a fin de crear una gráfica de control de mayor sensibilidad. La prueba 3 son de 6 puntos consecutivos, todos en orden creciente o decreciente. Esta prueba detecta una tendencia o un movimiento continuo hacia arriba o hacia abajo. Esta prueba busca series largas de puntos consecutivos sin ningún cambio de dirección. La prueba 4, que son 14 puntos consecutivos, alternándolos arriba y abajo. Esta prueba detecta la presencia de una variable sistemática.
El patrón de variación debe ser aleatorio, pero cuando un punto no pasa la prueba 4, significa que el patrón de variaciones es predecible. En el caso de la prueba 5, 2 de cada 3 puntos más de 2 son respecto a la línea central del mismo lado. La prueba 5 evalúa el patrón de variación para detectar cambios pequeños en el proceso. Lo que es la prueba 6 son 4 de cada 5 puntos más de 1 con respecto a la línea central del mismo lado. La prueba 6 evalúa el patrón de variación para detectar cambios pequeños en el proceso. La prueba 7 son 15 puntos consecutivos dentro de 1 con respecto a la línea central en cualquiera de los lados. Esta prueba identifica un patrón de variación que a veces se interpreta equivocadamente como una indicación de control adecuado. Este tipo de variación se denomina estratificación y se caracteriza por puntos que siguen la línea central muy cerca. La prueba 8, pues son 8 puntos consecutivos, más de 1 con respecto a la línea central en cualquiera de los lados. La prueba 8 detecta un patrón de mezcla. Un patrón de mezcla ocurre cuando los puntos tienden a evitar la línea central y en lugar de ello se sitúa acerca de los límites de control. De igual manera tenemos los que son los tipos de datos, pues la gráfica de control dependerá si recopila ya sea datos continuos o datos de atributos. Los datos de atributos pues tienen dos subtipos, que son los binomiales y los de Poisson. Las variables continuas pueden tener un número infinito de valores, tales como 234.8 o 0.01. Los valores para las variables de atributos están restringidos a categorías especificadas o valores discretos. Por ejemplo, los valores de atributos pueden incluir la categoría si pasa y no pasa. El número de defectos en una muestra también puede ser una variable de atributos. Las mediciones continuas normalmente proporcionan más información que los datos de atributos. Sin embargo, los datos de atributos por lo general son más fáciles de recopilar. Los datos de atributos con frecuencia se recopilan cuando las mediciones continuas son difíciles de obtener. Los datos de atributos son calificaciones subjetivas asignadas por los operadores o por el personal de control de calidad. Lo que son los datos de procesos continuos, pues miden una característica de una parte o proceso, como por ejemplo la longitud, el peso o la temperatura. Los datos suelen incluir valores fraccionados o en decimales. Por ejemplo, un fabricante de alimentos quiere investigar si el peso de un producto de cereal es consistente en el tiempo. Para recolectar los datos, un analista de calidad registra los pesos de una muestra de cajas de cereal. Puede recolectar datos en subgrupos o observaciones individuales. En el caso de datos de procesos continuos, para las gráficas de control, los datos de atributos normalmente son conteos de no conformidades, también llamadas defectos, o unidades no conformes, también llamadas defectuosas. Una no conformidad se refiere a una característica de calidad y las unidades no conformes al producto general. Una unidad puede tener muchas no conformidades, pero la unidad misma puede ser conforme o no conforme. Por ejemplo, un rasguño sobre un panel de metal es una no conformidad. Si existen varios rasguños, se puede considerar que todo el panel no es conforme. Datos del proceso sobre atributos, datos de Poisson. Los valores para los datos de Poisson frecuentemente son conteos de defectos o eventos. Los datos de Poisson a menudo se utilizan para modelar una tasa de ocurrencia, tal como defectos por unidad. Por ejemplo, los inspectores muestran 5 toallas de playa cada hora.
y las examinan para detectar decoloraciones y tirones y fallas en el tejido. Registran el número total de defectos en la muestra. Cada toalla puede tener más de un defecto, por ejemplo, uno es descoloración y 2 tirones, como se puede decir, como 3 defectos. Los datos del proceso sobre tributos, datos binomiales. Los valores para los datos binomiales se clasifican en una de 2 categorías, tales como si pasa o no pasa, como se había mencionado. Los datos binomiales a menudo se utilizan para calcular una proporción o un porcentaje, tal como el porcentaje de partes muestreadas que están defectuosas. Por ejemplo, un proceso de inspección automatizado examina muestras de pernos para detectar fracturas severas que ocasionan que los pernos no se puedan utilizar. Para cada muestra, los analistas registran el número de pernos inspeccionados y el número de pernos rechazados. Miden directamente los defectos en la operación de producción en lugar de medir un valor particular de una característica de calidad como se hace en un proceso variable. También deben usarse en la fabricación porque es más fácil recopilar los datos de prueba de atributos o de aprobación y aprobación que las mediciones de variables reales. Los datos de los atributos requieren mucho menos entrenamientos del operador. Los datos de los atributos se pueden recopilar directamente de los procesos de fabricación, especialmente si existe un alto grado de automatización. Tenemos acá lo que es gráfica P, que la gráfica P controla la fracción no conforme, que es defectuosa. La fracción no conforme es la relación de la cantidad no conforme dividida por la cantidad de piezas inspeccionadas. El tamaño de la muestra puede variar. Tenemos como ejemplo el gráfico NP, que controla el número de no conforme, defectuoso. El tamaño de la muestra es constante. En el caso del gráfico C, controla el número de no conformidades, defectos. Una no conformidad es una característica de calidad única que no cumple con los requisitos. Y el tamaño de la muestra es constante. En el caso de la gráfica U, controla el número de no conformidades, defectos por unidad y el tamaño de la muestra puede variar. Acá tenemos un ejemplo de porcentaje defectuoso de la gráfica P, donde vemos acá límite superior, límite inferior y la línea central. Tenemos igual una gráfica de ejemplo de NP. Y de igual manera, pues un ejemplo de gráfica C y la gráfica de U, pues donde vemos acá los diferentes que son diferentes. Bueno, pasamos a lo que son las gráficas de control. Las gráficas de control para atributos, en este caso la gráfica P. Bueno, vemos que la gráfica P grafica la proporción de unidades no conformes, también denominadas defectuosas. El tamaño de la muestra puede variar. Por ejemplo, puede utilizar una gráfica P para monitorear lo siguiente, ya sea la proporción de vuelos que parten con demora, la proporción de neumáticos de bicicletas que se desinflan, la proporción de logotipos impresos que se manchan. Pues vemos acá unos ejemplos en lo que se pueden utilizar. Las gráficas P, aunque una unidad pudiera tener muchas características de calidad que se pueden evaluar, siempre se considera que la unidad es conforme o no conforme. También la gráfica P es la gráfica de control por atributos
más ampliamente utilizada. La gráfica NP también grafica elementos defectuosos. Sin embargo, la gráfica NP grafica el número de unidades no conformes en lugar de la proporción de unidad no conformes. Acá tenemos un ejemplo de la gráfica P, donde vemos acá vemos que se mantiene en la línea central y tiene y acá vemos lo que es la prueba 1 sobre el límite superior. Bueno, la gráfica P del INE, la gráfica P es similar a gráfica P del INE es similar a una gráfica P tradicional, pues ambas gráficas le ayudan a monitorear la proporción de elementos defectuosos producidos por su proceso. La gráfica P del INE puede ser útil en las situaciones siguientes, pues ya sea para tener grandes subgrupos y sus datos presentan dispersión excesiva, sus datos presentan dispersión insuficiente, cuando los cálculos para la gráfica P del INE incluyen sigma z, que es un ajuste para la dispersión excesiva o insuficiente. Un valor sigma z de 1 indica que no es necesario ningún ajuste y que la gráfica P del INE es exactamente la misma que una gráfica P tradicional. Y acá tenemos un ejemplo de la gráfica P. Bueno, vemos como ejemplo, tenemos que para este ejemplo haremos uso de Minitab. Y pues nos dice el ejemplo. Winnet Corporation fabrica desfibriladores cardíacos implantables y pues los familiares de individuos que murieron utilizando estos aparatos están demandando a la compañía. Según USA Today, Winnet no notificó a los médicos cuando se enteró de que 150 de cada 100,000 desfibriladores PRIS 2DR podrían tener problemas de funcionamiento cada año. Debido al riesgo de muerte, es importante supervisar de cerca el proceso de fabricación de los desfibriladores cardíacos implantables. Nos pide considerar un proceso de fabricación que incluye la evaluación cuidadosa de cada desfibrilador. Bueno, a continuación se presenta el número de desfibriladores defectuosos en lotes sucesivos de 10,000 y nos pide construir una gráfica de control para la proporción P de aparatos defectuosos y determinar si el proceso está bajo control estadístico. Aquí tenemos los datos de los números de defectos, que son 15, 12, 14, 14, 11, 16, 17, 11, 16, 7, 8, 5, 7, 6, 6, 8, 5, 7, 8 y 7. Y pues igual nos demuestra un video acerca de este ejercicio. Pues acá ya tengo los datos para realizar este primer ejercicio de gráfica P, el cual pues se hizo uso de Minitab. Y para este caso, para realizar este ejercicio, primero que nada nos vamos a Start, Control Chart, Attribute Chart y primero que nada vamos a hacer un diagnóstico para ver qué gráfica utilizar. Y pues nos vamos acá a diagnóstico de gráfica P. Y pues primero que nada aquí yo ya tengo ya los datos, ya había practicado y aquí lo tengo. Y pues acá seleccionamos lo que son los defectos y en este caso acá en el subgrupos le ponemos que el tamaño del lote, que son 10,000 y le damos OK.
Y pues acá nos muestra el diagnóstico de la gráfica P, nos da los porcentajes y pues nos dice que para este ejercicio pues no podemos hacer realizarlo con la gráfica P porque pues no nos va a mostrar los resultados podrían ser falsos, no podrían ser exactos. Entonces pues nos pide, nos da como sugerencia realizarlo con la gráfica P de Leine. Y pues ya una vez habiendo realizado el diagnóstico, ahora sí pues ya nos vamos a realizarlo con la gráfica P de Leine. Nos vamos a Control Chart y pues elegimos Leine P. Y acá igual ya tengo acá los datos, que como en el caso acá tengo ya los datos proporcionados a este ejercicio. Acá le damos lo que es en variables, le damos defectos. Y pues en este caso el tamaño del lote es consecutivo, es de 10,000. Y lo igual le ponemos en el subgrupo. Le ponemos lo que son la etiqueta. En este caso igual ya tengo aquí el título de como queramos ponerle a la gráfica. Le damos OK. Y le damos lo que son opciones. Nos vamos acá a prueba. Y pues por lo regular pues tenemos que vemos acá 3 opciones que no tenga ninguna prueba, ya sea que nos ponga todas las que están seleccionadas y pues que sean todas las pruebas. Le damos OK y le damos OK. Y pues aquí vemos, acá nos arroja lo que son el resultado. Y vemos aquí como la prueba 1 y prueba 2 tenemos acá. La prueba 2 tenemos 5 puntos rojos. Vemos que un punto o más de 3 de la línea central. Y pues 9 puntos consecutivos en el mismo lado de la línea central. Pues vemos acá las 5 fallas. Y es así como se realizó este ejercicio. Que pues acá, como mencioné, aquí tengo el resultado, que es lo que nos dio en Minitab. Como prueba 1, un punto de más de 3 líneas de la línea central. La prueba 2, 9 puntos consecutivos en el mismo lado de la línea central. Pasando al siguiente ejemplo, pues nos dice que una empresa médica que produce catéteres ha estado teniendo problemas de calidad en su línea de producción, por lo cual se requiere establecer si el proceso está bajo control, para lo cual se han tomado la producción y los defectos de los últimos 50 días. La producción ha sido variable y nos pide construir una gráfica de control para la proporción P de unidades defectuosas para los siguientes datos y determinar si el proceso está bajo control estadístico. Ok, para este ejercicio pues ya aquí nos proporcionaron los datos y de igual manera vamos a hacer uso de Minitab para realizar este ejercicio. Aquí ya tenía lo que es la gráfica. Y pues para este segundo ejercicio nos vamos igual, hacemos lo que es el diagnóstico primero. Aquí tengo ya los datos proporcionales a este ejercicio. Y elegimos Control Chart, Attribute Chart. Y pues vamos a hacer el diagnóstico P. De igual manera, pues yo aquí ya tengo ya
lo que son la información, son las piezas, las variables son las piezas defectuosas, el tamaño del lote, y le damos OK. Y acá pues ya nos muestra el diagnóstico, que pues de igual manera nos da los porcentajes y nos dice que pues no, para este ejercicio no es considerable usar esta gráfica P, y pues nos recomienda utilizar la de la gráfica P-Line. Y ya, pues una vez realizado el diagnóstico, nos vamos a realizarlo como pues nos había sugerido. Y pues le hacemos con la NIP. De igual manera, aquí ya tengo los datos. Aquí seleccionamos lo que son las variables, el tamaño del lote. Nos vamos a etiquetas. Pues en este caso, aquí ya tengo ya el título que queremos poner a la etiqueta. Y nos vamos a las opciones, igual en pruebas. Y pues nos dice selecciona, pues nos da las opciones. Y pues seleccionamos todas. Le damos OK y OK. Y pues nos arrojará lo que es la gráfica P de este segundo ejercicio. Pues como vemos aquí, nos da un punto a más de 3 de la línea central. Vemos acá que es la prueba 1. Tenemos 3 fallas aquí. Y es así como realizamos este ejercicio. OK, y de igual manera, pues aquí yo tengo acá el ejercicio. Y para comprobar aquí también que pues no se puede usar con la gráfica P normal. De igual manera, pues nos vamos a Control Shift y le damos lo que es para comprobar, pues vemos para ver la diferencia de que no, pues no nos da no nos da los mismos resultados, que pues pueden ser erróneos. Aquí tenemos ya aquí que son lo que vamos a ocupar en las variables, y aquí ya lo tengo seleccionado. Igual para este caso es pues el título gráfica P. Y en opciones le damos las pruebas, realizar todas las pruebas. Y le damos OK. Y pues aquí vemos que a comparación de la gráfica que nos había sugerido, pues nos dan otros, son como más exactos. Y en cambio al realizarlo a la gráfica P, vemos que nos muestra muchos errores. Y cuando el otro nada más nos mostraba 3. Y pues esto puede ser no muy confiable, porque no es muy exacto. Y pues aquí tengo lo que es las dos comparaciones realizadas con la gráfica P y la gráfica P de Lane. Bueno, pasando al siguiente ejercicio, gráficas de control para atributos, gráfica NP. Bueno, nos dice que las gráficas NP muestran el número total de unidades no conformes, también llamadas no conformes. El tamaño de la muestra puede variar. Por ejemplo, puede utilizar una gráfica NP para monitorear lo siguiente, ya sea el número de vuelos que despegan tarde, el número de ruedas de bicicleta que están desinfladas, el número de logotipos impresos que están manchados. Las gráficas NP, aunque una unidad pudiera tener muchas características de calidad que se pueden evaluar, siempre se considera que la unidad es conforme o no conforme. La gráfica NP es similar a la gráfica P. Sin embargo, la gráfica NP pudiera ser más fácil de entender porque grafica el número de unidades no conformes en lugar de la proporción de unidades no conformes. Aquí vemos lo que es un ejemplo de gráfica NP.
Y pues acá vemos que la prueba 1, pues acá nos marca un error. Y pues para este tema gráfica NP, pues tenemos un ejemplo de un ejercicio donde nos dice que Widam Corporation fabrica desfibriladores cardíacos implantables. Familiares de individuos que murieron utilizando estos aparatos están demandando a la compañía. Según USA Today, Widam no notificó a los médicos cuando se enteró que 150 de cada 100.000 desfibriladores Prince 2DR podían tener problemas de funcionamiento cada año. Debido al riesgo de muerte, es importante supervisar de cerca el proceso de fabricación de los desfibriladores cardíacos implantables. Nos pide considerar un proceso de fabricación que incluye la evaluación cuidadosa de cada desfibrilador. A continuación se presenta el número de desfibriladores defectuosos en lotes sucesivos de 10.000. Construya una gráfica de control NP para aparatos defectuosos y determine si el proceso está bajo control estadístico. Acá tenemos los defectos que nos dicen las cantidades que son 15, 12, 14, 14, 11, 16, 17, 11, 16, 7, 8, 5, 7, 6, 6, 8, 5, 7, 8, 7. Pues acá tenemos lo que son los datos para realizar este ejercicio. Y pues de igual manera este ejercicio lo vamos a hacer en Minitab. Y para esta gráfica NP nos vamos, primero que nada vamos a hacer nos vamos a estar gráficas de control, gráfica por atributos, y en este caso nos pide que es NP. De igual manera aquí ya tengo acá los datos. En las variables ponemos los defectos. En el subgrupo pues tamaño de lote. Nos vamos a que son etiquetas. De igual manera acá ya tengo ya el título para esta gráfica. Nos vamos a las opciones, nos vamos a pruebas y que nos marque todas las pruebas. Y le damos OK. Y OK. Y acá nos arroja el resultado de gráfica NP para defectos desfibriladores cardíacos implantables. Y pues acá vemos acá que tenemos la prueba 2 y tenemos 4 errores. Y pues es así, pues vemos que la prueba 2, 9 puntos consecutivos en el mismo lado de la línea central. Y es así como pues resolvemos este ejercicio. Pasando al siguiente ejemplo, vemos que nos dice que una empresa médica que produce catéteres ha estado teniendo problemas de calidad en la producción, por lo cual se requiere establecer si el proceso está bajo control, para lo cual se han tomado la producción y los defectos de los últimos 50 días. La producción ha sido variable. Construye una gráfica de control NP para las unidades defectuosas de los siguientes datos y determine si el proceso está bajo control estadístico. Bueno, aquí ya nos proporciona los datos. Y de igual manera, para realizar este ejercicio, nos vamos a Minitab. Y pues yo aquí ya lo tenía. Igual nos vamos a Statistics, gráficas de control, y elegimos lo que es la opción NP. De igual manera, pues yo aquí ya tengo lo que son los datos ya incorporados, que pues queremos ver
la variable son las piezas defectuosas, el tamaño del lote, nos vamos a etiqueta, ponemos el título que queremos poner en la gráfica, nos vamos a prueba y de igual manera que estén todas, queremos realizar todas las pruebas, le damos OK y le damos OK. Y en este caso pues vemos que pues un punto o más de 30 de la línea central es la prueba 1, pues nos dice que nuestro proceso pues no es estable. Aquí tengo ya el resultado que nos dio y pues vemos que, como vemos, pues nuestro proceso no es estable. Ok, pasando al siguiente, que son gráficas U. Nos dice que una gráfica U es el número, gráfica el número de defectos, también llamados no conformidades, por unidad. Es posible que una unidad tenga uno o más defectos, pero aún así sea aceptable en función y desempeño. El tamaño de la muestra puede variar. Por ejemplo, puede utilizar una gráfica U para monitorear lo siguiente: el número de desgarros y tirones por cada 50 pies de alfombra, el número de píxeles muertos por pie de pantalla LCD. También vemos que puede inspeccionar un tipo de defecto, por ejemplo, píxeles muertos. También puede inspeccionar para determinar varios defectos juntos, tales como píxeles muertos, píxeles trabados, rayas y puntos borrosos. Una pantalla LCD puede tener 2 o 3 píxeles muertos y aún así seguir siendo aceptables. Ejemplo de gráfica U. Tenemos un ejemplo donde un fabricante de pantallas LCD desempeña monitorear los defectos en las pantallas LCD de 17 pulgadas. Los técnicos registran el número de píxeles muertos por cada pantalla. Cada subgrupo tiene un número de pantallas diferentes. Utilizan una gráfica U para monitorear el número promedio de píxeles muertos por pantalla. Debido a que los subgrupos tienen tamaños desiguales, los límites de control varían. En promedio, los técnicos se encuentran alrededor de un píxel muerto en cada pantalla. El subgrupo 17 está fuera de control. Los técnicos deberían de tratar de identificar cualquier causa especial que pudiera haber contribuido con el número inusual alto de píxeles muertos. Acá tenemos el ejemplo de ello. Pues tenemos que la prueba de diagnóstico con gráfica U nos dice que pues, se puede utilizar la prueba de diagnóstico con gráfica U para determinar si una gráfica U tradicional o una gráfica U de Lane es más adecuada para graficar el número de defectos por unidad en su muestra. Ejemplo de una prueba de diagnóstico con gráfica U. Nos dice que el departamento de facturación en un hospital ha recibido muchas quejas por errores en su proceso de facturación y ha puesto en funcionamiento un nuevo sistema de facturación. El gerente del departamento desea hacer un seguimiento al número de facturas en reclamación con el fin de determinar si su nuevo sistema es más eficaz. Debido al alto volumen de facturas, utilizan el diagnóstico con gráfica U para probar si la variación de los datos es mayor a la esperada con una distribución de Poisson, dispersión excesiva. Acá vemos lo que es el ejemplo del diagnóstico, prueba de diagnóstico con gráfica U. Y pues es como lo hemos estado realizando las pruebas. Prueba de diagnóstico con gráfica U. La elevada relación entre la variación observada y la variación esperada indica una dispersión excesiva, la cual puede hacer que los puntos en una gráfica U tradicional parezcan estar fuera de control cuando no lo están. Para corregir la dispersión excesiva, utilice una gráfica U de Lane. Es como lo que habíamos realizado con la gráfica P, que hacíamos el diagnóstico y pues nos arrojaba, cuando era P, nos arrojaba más errores que cuando hacíamos con gráfica P de Lane. En este caso la gráfica U de Lane es similar a una gráfica U tradicional.
Ambas gráficas le ayudan a monitorear el número de defectos por unidad que produce su proceso. La gráfica UDLN puede ser útil en las situaciones siguientes. Cuando usted tiene grandes subgrupos y sus datos presentan dispersión excesiva, cuando sus datos presentan dispersión insuficiente, o los cálculos para la gráfica UDLN incluyen sigma z, que es un ajuste para la dispersión excesiva o insuficiente. Los valores sigma z de 1 indica que no es necesario ningún ajuste y que la gráfica U de línea es exactamente la misma que una gráfica U tradicional. Aquí vemos un ejemplo. Y pues nos vamos a el ejemplo que nos pide a realizar el ejercicio. Nos dice que una empresa que se dedica a producir rines de aluminio requiere monitorear su proceso de la producción de rines de aluminio de 17 pulgadas debido a que han tenido algunos defectos con sus principales clientes. A continuación se presentan los resultados de los últimos 50 lotes, los cuales son variables, así como también el número de defectos de cada uno de estos lotes. Una unidad puede tener más de un defecto. Construye una gráfica de control U o Linear U para la cantidad de defectos por lote y determine si el proceso está bajo control estadístico. Ok, acá nos proporciona los datos que deberemos utilizar en Minitab. Acá yo ya tengo ya el resultado al realizar este ejercicio. Y pues nos vamos a acá en la gráfica U, donde pues igual hacemos el diagnóstico como lo habíamos hecho anteriormente. Nos vamos a estar Control Chart, Attribute Chart y nos vamos a hacer el diagnóstico de U. Y aquí tenemos, ya tengo acá los resultados, lo que ocupamos, que son las variables, que le pondremos los datos de defectos por unidades revisadas, el tamaño del lote, en subgrupo le damos OK y aquí nos da la información, pues ya nos da los porcentajes. De igual manera nos dice que una gráfica U pues nos podía arrojar más errores y pues nos da como sugerencia realizarlo por la gráfica U de Linear. Y pues una vez ya realizado lo que es diagnóstico, lo hacemos como nos sugiere. Y le vamos a dar a Linear U. Acá tengo ya los datos que ocupamos en las variables, en los subgrupos, tamaño de lote, nos vamos a etiqueta. Y pues acá ya tengo también los datos que ocupamos para el título de la gráfica. Nos vamos a opciones, de igual manera nos vamos a prueba y pues nos aseguramos que tenga todas las pruebas. Le damos OK y OK. Y ya nos dará lo que es el resultado de gráfica U de Linear para defectos de rines de aluminio. Y pues aquí es así como realizamos este ejercicio, que es aquí, donde vemos que la prueba 1, un punto más de 3 de la línea central, es como lo vemos acá en la imagen. El siguiente ejemplo nos dice una empresa que se dedica a la producción de arneses requiere monitorear su proceso de la línea de ensamble número 5 debido a que han tenido algunos defectos detectados por el departamento de calidad. Y pues nos dice que a continuación se presentan los resultados de los últimos 50 lotes, los cuales son variables, así como también el número de defectos de cada uno de estos lotes. Nos dice que una unidad puede tener más de un defecto. Construya una gráfica de control U o Linear U para la cantidad de defectos por lote y determine si el proceso está bajo control estadístico. Acá nos proporciona los datos. Yo aquí ya tengo el resultado, pues de igual manera lo realizamos como el primer ejercicio, pues donde pues ya aquí tengo los datos y vemos que la gráfica U de Linear para defectos de arneses, vemos que la prueba 1
un punto más, a más de 3 de la línea central. La prueba 2 vemos que 9 puntos consecutivos, lo vemos acá, en el mismo lado de la línea central. Y pues es así como realizamos este ejercicio. Pasando al siguiente tema, gráfica C. Vemos que en general las gráficas C se utilizan para graficar el número total de defectos en una muestra cuando el tamaño de la muestra es constante. Por ejemplo, en una pantalla LCD pueden inspeccionar un tipo de defecto. Píxeles muertos también se puede inspeccionar para determinar varios defectos juntos, tales como píxeles muertos, píxeles trabados, rayas y o puntos borrosos. Ejemplo de una gráfica C. Un fabricante de pantalla LCD desea monitorear los defectos en las pantallas LCD de 17 pulgadas. Los técnicos registran el número de píxeles muertos por cada subgrupo de 10 pantallas por hora. Utilizan una gráfica C para monitorear el número de píxeles muertos. Acá tenemos un ejemplo de la gráfica C de defectos, pues donde vemos acá la línea central, línea límite superior y límite inferior. Pues acá nos da un ejemplo donde pues nos dice: una empresa que se dedica a producir rines de aluminio requiere monitorear su proceso de la producción de rines de aluminio de 17 pulgadas. Debido a que han tenido algunos defectos con sus principales clientes, a continuación se presentan los resultados de los últimos 50 lotes de 5.000 unidades cada lote, así como también el número de defectos de cada lote. Una unidad puede tener más de un defecto. Nos pide construir una gráfica de control C para la cantidad de defectos por lote y determinar si el proceso está bajo control estadístico. Acá nos proporciona lo que son los datos para uso de Minitab. Y pues para hacer este ejercicio igual nos vamos a Minitab. Nos vamos a Minitab, acá tengo los datos. Y pues nos vamos a lo que es Start, Control Chart, Control Chart, y en este caso nos pide gráfica C. Aquí ya tengo los datos que ocupamos, que son variables de efectos por unidades revisadas. Nos vamos a las etiquetas, le damos acá el nombre que queramos, en este caso gráfica C para defectos de rines de aluminio. Nos vamos a opciones y de igual manera elegimos pruebas, realizar todas las pruebas, le damos OK y OK, y nos proporcionará la gráfica C que nos pide. Y pues como vemos, vemos que no hay necesidad de poner tamaño de lote porque pues debe ser constante. Y ya pues vemos que todo está bajo control, como lo vemos acá. Pues no nos marca ningún error. Y es así como realizamos este ejercicio. Pues vemos acá que todo está bien. Para el siguiente ejemplo, de igual manera, pues nos dice: una empresa que se dedica a la producción de arneses requiere monitorear su proceso de la línea de ensamble número 5 debido a que han tenido algunos defectos detectados por el departamento de calidad. A continuación se presentan los resultados de los últimos 50 lotes de 1.000 unidades cada lote, así como también el número de defectos de cada uno de estos lotes. Una unidad puede tener más de un defecto. Nos pide construir una gráfica de control C para la cantidad de defectos por lote y determine si el proceso está bajo control estadístico. Nos da los datos referentes a este ejercicio. Pues acá igual hacemos uso de Minitab. Y pues de igual manera pues ya tengo lo que son los datos y pues hacemos los mismos procedimientos que el ejercicio anterior.
Y pues aquí ya tengo lo que es el resultado de la gráfica C para defectos de arneses, donde vemos que pues está todo bajo control. Y de igual manera pues para realizar todas las pruebas vemos no había necesidad de ponerle lo que son el tamaño del lote porque pues es constante. Y finalmente pues nos pasamos a lo que es el trabajo final, lo que es el herramientas estadísticas aplicadas al campo laboral, pues donde le damos seguimiento al proyecto que hemos estado llevando de acuerdo a la empresa donde habíamos elegido. Y para este caso pues yo revisé lo que es el ejemplo práctico acerca de este tema, que son, por ejemplo, que se va a hacer una gráfica P, donde pues nos dice que en la empresa se ha detectado material defectuoso en lo que va del primer cuatrimestre del año en un total de 15 lotes. Y pues queremos saber si el proceso está bajo control estadístico, realizando una gráfica de control para proporción P de material defectuoso. Y pues aquí ya tengo lo que es mi resultado, que de igual manera lo hice en mi tab. Y para realizarlo, pues de igual manera, pues hacemos lo que es primero el diagnóstico de gráfica, de qué gráfica utilizar. Nos vamos a Stat, Control Chart, Attribute Chart y pues diagnóstico de gráfica P. Aquí yo ya tengo ya el dato seleccionado, que es como variables son los defectos. Como subgrupos tenemos lo que es el tamaño del lote. Le damos OK. Y aquí ya nos da el diagnóstico. Y pues vemos acá los porcentajes. Y de igual manera nos dice que con la gráfica P pues no resulta, nos puede dar datos no exactos. Y pues es considerable usar la gráfica P del Laney, ya que pues es más, nos da los resultados un poco más exactos. Igual nos vamos a estar, nos vamos a Control Chart y seguimos, la realizaremos como nos sugirió, que es gráfica P Laney. Y aquí tenemos ya en variables, pues ya yo elegí lo que son los defectos y los subgrupos, que son en este caso pues son de 1000 el tamaño del lote. Nos vamos a etiquetas. Aquí ya le puse la etiqueta, el título que quedamos a la gráfica y le damos opciones de gráfica P. Nos vamos a pruebas y verificamos que esté seleccionado todas las pruebas. Y nos vamos a OK y le damos OK. Y aquí vemos ya el resultado, pues vemos que tenemos lo que es la prueba 2, vemos un error. Y es así como realizo este ejemplo de la práctica, que es gráfica P. Y de igual manera, hice otro ejemplo de la práctico 2, pues, donde nos dice que en la empresa pues queremos saber si el proceso está bajo control, ya que ha habido algunos defectos con los clientes. Tenemos los resultados de 50 lotes de 200 unidades cada lote por los defectos. Realizaremos una gráfica seca con la cantidad de defectos por lote. Aquí pues ya vemos lo que es la gráfica de control C, que de igual manera pues lo hice en Minitab. Y pues de igual manera nos vamos, y para realizar este ejercicio nos vamos a Start, Control Chart
Y pues nos vamos a Attribute Chart y nos vamos a gráfica C. Y de igual manera aquí ya tengo ya en variables lo que son los defectos. Nos vamos a etiquetas y ya le ponemos el título que queremos llamar a la gráfica. Le damos OK y pues ya nos proporciona lo que es la gráfica C. Y pues acá tengo, pues vemos que pues está todo bajo control, no nos marca ningún error y pues es así como realizamos este ejemplo práctico número 2 para la continuación de este proyecto. Bueno, por mi parte pues sería todo y muchas gracias.